Agradecidos estamos, Señor, de que tú nos des el privilegio de estar en tu presencia. Como instrumento nos ponemos en tus manos. Que tú obres para que tu palabra, con la que tú creaste todo, nos dé vida para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a cantar, alabar al Señor con el himno número 420. Nunca desmaye, porque el Señor siempre está para defendernos. Amén. Desmayes en el afán, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En duras pruebas, en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos de tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Ama sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o el dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Amén. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Leemos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Que Dios bendiga a los que escuchan y practican su santa palabra. Estemos de rodilla para hablar con nuestro Dios. Santo, santo, santo Padre, eterno Dios, en esta hora, estos hijos tuyos, Señor, estamos aquí, de rodilla ante ti, reconociendo, Padre Celestial,
que solo tú mereces la alabanza, la honra y la gloria. Reconocemos nuestras debilidades, pero también, oh Señor, estamos seguros que somos tu pueblo, que tú estás con nosotros, que tú nos diriges, nos cuida y, oh Señor, nos ha dado la gran promesa de darnos la vida eterna. Padre Santo, con corazones abiertos queremos adorarte, queremos servirte, Padre Santo, pero en nosotros no hay nada bueno, solo tú lo puedes poner. Clamamos a ti para que nos capacite cada día a hacer tu voluntad, a hacer tu obra. Ponemos, oh Señor, en tus manos todo este sector. Tú conoces, Señor, tú has puesto en los corazones de los dirigentes de esta tu iglesia el trabajar por este sector. Solo con tu ayuda podemos tener éxito. Rogamos por cada una de esas personas que viven en diferentes lugares. Tú, oh Señor, con tu Santo Espíritu, tócale y transfórmale. Y danos, Señor, el privilegio a nosotros de colaborar contigo. En tus manos queremos estar siempre. Ponemos, oh Padre Santo, también los diezmos y las ofrendas en tus manos. Utilízalo, Señor, porque todo es tuyo. De lo recibido de tus manos es que te estamos dando a ti, oh Padre Santo. Úsalo conforme a tu voluntad. Estamos en tu iglesia para escuchar tu palabra. Que esas palabras, Señor, sean de transformación para todos. Que el predicador en esta mañana sea usado para que nosotros podamos recibir palabras de vida. Y que no solo Él sea usado en este día, sino cada día de su vida, al igual que cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, sabemos que no lo merecemos, pero Cristo hizo ese gran sacrificio por nosotros y en su nombre lo pedimos, oh Padre Celestial. Amén. Amén. Servicio de fidelidad. Quisiera compartir con ustedes en esta mañana una cita de la hermana de White en el libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, las páginas 58 y 59. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón está lleno del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios,
los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva. Y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Ahora las diaconisas y los diáconos están invitados a pasar para recoger los diezmos y las ofrendas. Cantemos el himno número 65. Himno número 65. El mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la eterna creación. El mundo es de mi Dios, conforta sin pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucha alegre son del ruiseñor el Creador, eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz humil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mar, mi Padre Dios es rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Amén. Bueno, feliz sábado. Yo quisiera compartir con ustedes una pequeña anécdota en el día de hoy. Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Luego se escondió para ver si alguien quitaba la roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del reino y cortesanos pasaron por el camino y simplemente giraron y pasaron al lado de la roca. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra del camino. Luego pasó un campesino con una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo justo donde había estado la roca. Abrió la bolsa y dentro de ella encontró
una cartera que contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era de quien quitara la roca del camino. El campesino aprendió lo que otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad de mejorar si se actúa en vez de quejarse. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé por cuál o cuáles obstáculos tú tuviste que pasar en el día de hoy, pero yo sí sé que ha valido mucho la pena tu esfuerzo por superarlos, porque te hicieron haber llegado aquí en el día de hoy para junto a todos nosotros adorar al Señor. Y ese Dios al cual tú viniste a adorar quiere decirte hoy que se siente sumamente contento de que tú estés en su casa y que Él espera que tú tengas una cordial bienvenida y que te sientan a gusto y que gracias por venir a adorarlo. Yo quisiera ahora ver a esas visitas que están con nosotros por primera vez, segunda o quizás tercera, aquí con nosotros para ver esas caras nuevas y decirles que Dios se siente muy contento de que ustedes estén aquí. Si se ponen en pie, por favor. Esas personitas nuevas. Así me gusta. Digan, muy bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Ana. Muy bienvenida, Ana. ¿Y su nombre, caballero? Jesús. Muy bienvenidos. Sí, dígame su nombre. ¿Cómo? Mercedes. Pues muy bienvenida, Mercedes. ¿Y nadie más? Bueno, muy bienvenidos a todos. Y para que esta bienvenida sea un poquito más especial, vamos a tener dos adoraciones a nuestro Dios. Una a cargo de nuestra hermana Nelsie con una poesía y otra a cargo de nuestra hermana Julie Nady Wilborn con una parte especial para nuestro Dios. Ellas con nosotros. Uno, dos. Feliz sábado. Esta canción a capela que voy a cantar, todos la conocen, es una oración cantada, el Padre Nuestro. Cántenla conmigo, con el corazón. ¿Se escucha bien? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado seas. Venga a reinar tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. El diario pan, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Mas líbranos de tentación y protégenos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén.
Yo pienso que el Señor tiene un mensaje especial para algunas personas en el día de hoy. Lo dije en la escuela sabática y lo estoy repitiendo ahora. Por alguna razón, lo que voy a hacer ahora no pudo ser hecho como se había planeado, pero el Señor inspiró a mi querido cuñado para escribir estos versos y estoy segura que lo hizo el Señor para alguien, para una, para dos, para tres, no sé para cuántas personas lo hizo Él. Y se titula No temas. Es una especie de mezcla de promesas divinas con salmos que también son promesas divinas. Y yo quisiera que, por favor, esas personas para las cuales el Señor lo hizo, lo inspiró, pusieran mucha atención a cada una de las letras y el mensaje expreso que tienen ellas. El espíritu de temor no viene de Dios, mas Él nos dio su poder, dominio y amor. El espíritu de temor no viene del Salvador, mas Él quiere que tengamos autocontrol, poder y amor. Escucha lo que dice el Señor. Inclina a Él atento tu oído. Ante la prueba, tú que has creído, no tengas temor. Gigantes hay en la Canaán bravía, mas tú, cual Josué moderno, no temerás. Tu esfuerzo, tu gran fe y tu valentía te darán la victoria, dice Jehová. El Dios eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jesús es mi fortaleza y mi redención. En Él esperaré. Si el enemigo busca mi mal, no teme mi corazón. Aunque haya pugnas y guerras, en mi Señor siempre confiaré. Oye lo que dice Yahvé. Él es la palabra, Él es la verdad. Cuando a ti llegue la adversidad, no temas, refuerza tu fe. Si la tierra con fuerza es estremecida, no temas. Si las montañas caen al fondo del mar, no temas. Cuando bramen las aguas embravecidas, no temas. Y si las sombras de muerte a ti te persiguen, no temas. Dios, tu fuerza y tu amparo, te guiará, te sostendrá, te auxiliará. Escucha, escucha atentamente y reflexiona lo que dice el Señor. No temas, porque contigo estoy. No desmayes, porque soy tu Dios. Yo te esforzaré, siempre te daré mi ayuda, sustento y justicia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y por nada te angusties, no te afanes. Sea conocida tu petición. Con ruego y acción de gracias, llévale al Padre todas tus inquietudes. Sí, todas tus inquietudes en oración. El Salmo 62, el versículo 1 y 2 dice: Solo en Dios halló tranquilidad mi alma, solo de Él viene mi salvación. Solo Dios es mi salvación y mi roca,
porque Él es mi refugio, jamás me resbalaré. Es tiempo de escuchar palabra de Dios a través de una persona que todos conocemos y que todos apreciamos. Pero si alguno no lo conoce, es el hermano Héctor Martínez, un anciano y dirigente de nuestra iglesia. Así que escuchemos palabra de Dios a través de don Héctor Martínez. Buenos días, iglesia. Buenos días. Feliz sábado. Después de escuchar el poema, no me cabe duda de que no debemos temer nunca, no importando cuál sea la circunstancia en la que estemos. Este tema se llama la geopolítica y nuestra fe. Y lo que ocurre es que hay una serie de eventos sociales, políticos, económicos, inclusive delincuenciales y hasta empresariales, que muchas veces nosotros lo vemos y creemos que son cosas sencillas, casuales, no programadas. Sin embargo, realmente son fruto del conflicto cósmico. Y es así como Satanás, aprovechando esa condición de egoísmo del hombre por tener el poder, pone en su mente el tenerlo de manera absoluta, sin frontera y sin pagar ningún precio. Y eso crea la geopolítica. Y la geopolítica entonces nos crea a nosotros una situación de inseguridad, y esa inseguridad se traduce en temor. Y ese temor es lo que hace que recientemente nosotros vimos el mundo en vilo frente a una posible guerra mundial provocada por la posición de Corea del Norte y sus armas químicas, así como por la actitud que tomó Estados Unidos y China frente a sus intereses en esa condición. Pero eso fue en septiembre del 2013, pero en el 2014 vuelve la situación y se vuelve la amenaza de nuevo, lo que significa que todo el tiempo nosotros tenemos un temor, una angustia, una circunstancia mundial o personal. Recientemente, hace 2 meses y medio, también estuvimos en temor por el cierre parcial del gobierno norteamericano y las consecuencias económicas que para ellos y para nosotros como América Latina eso traía. Y estuvimos en temor, estuvimos angustiados. En todas partes el tema de discusión era qué va a pasar, qué va a ocurrir ahora, se paraliza todo, el negocio que tenía. Bueno, un temor generalizado. Y aquí en el país, fruto de lo que la geopolítica quiere imponer y nos impone, nos mantenemos en tensión plenamente con las circunstancias que se dan. Y eso nos permite ver cómo en nuestro cuerpo diplomático ahora mismo se suma un embajador muy especial. Pero más que eso, también vemos cómo se nos presenta un nuncio con una agenda preestablecida, y todas esas circunstancias nos llevan a nosotros a una condición que podríamos pensar, bueno, eso puede ser particular, pero todo esto que le digo parece aislado, sin embargo se suma, se controla. ¿Dónde? Cuando usted ve la revista Economic, que es la revista que traza, es uno de los termómetros mundiales de la economía, y traza lo que es la ruta hacia la economía sociopolítica en América y posiblemente en gran parte del mundo. Usted ve que ellos escogen por primera vez entre los destacados del año, escogen a un país, y escogen a Uruguay, un país latinoamericano. ¿Y por qué escogen a Uruguay? Porque Uruguay, la razón que ellos dan para eso
es que aprobó el matrimonio de homosexuales o personas de un mismo sexo. Esa es la razón. Y la otra razón es porque aprobaron el consumo de la marihuana abiertamente. Pero no es el hecho de que usted apruebe eso o no lo apruebe en su país. Es el hecho de cuál es la razón que usted me da para eso. Y entonces, si usted se fija, ellos dicen que, resaltando aquí, que la revista basó su elección en estos criterios por sobre otros que calificó como engañosos, tales como el desempeño económico. Ellos dicen ahora que el desempeño económico es engañoso. Y la evaluación gubernamental de la gente de un país. No sé realmente qué podríamos pensar, pero fíjense en esto, que me llamó la atención. Ellos además dicen que al explicar la elección, dicen que solo mejorarían el aumento en particular, sino que en caso de ser anuladas podrían beneficiar a todo el mundo. En caso de ser emuladas podrían beneficiar a todo el mundo. Si usted suma eso a la situación que usted está viendo en el día a día, definitivamente el conflicto cósmico, la geopolítica no es más que una extensión del conflicto cósmico. Y usted lo puede ver porque Jesús, que murió en la cruz, que hizo tanto por nosotros, usted no ve a nadie haciendo fila. Cuando la hora llega aquí nos ponemos nerviosos, la hora. Sin embargo, hacemos una fila de 3 horas para ver a un artista famoso que lo que va a hacer es, qué sé yo, y hacen 10 horas de fila. Y eso no entra dentro de lo lógico. Eso entra de lo que es el manejo del conflicto cósmico, que para los demás puede ser natural, pero para nosotros, como seguidores de Cristo, tiene que llamar la atención. Así, en esa situación, hermanos, nosotros, sea por una condición global o por una condición particular, tenemos 3 cosas. Primero, nos domina el miedo, porque en el momento que eso se presenta, usted tiene un cierto temor. Y comenzamos a vivir por miedo o por fe. Eso lo tenemos que definir. Usted decide por cuál vivir. Y actuamos de manera automática por temor o por fe. Esta situación, como ustedes pueden ver, nos lleva a ver qué condición tenemos entre el temor y la fe. El temor y la fe son opuestos poderosos, hermanos. ¿Y por qué son opuestos poderosos? Porque son excluyentes. El temor destruye la fe y la fe destruye el temor. Eso es inquietante. Sin embargo, debo decirle que Dios llama a personas valientes. Y valiente no quiere decir que no tenga miedo, porque realmente hay un miedo manejable, el miedo manejable, el miedo que podemos controlar, que es el miedo que nos permite vivir sin cometer errores en este mundo corrupto. Pero hay otro miedo. Le voy a poner un ejemplo de ese miedo. Por ejemplo, un estudiante va a un examen y aunque esté preparado, aunque haya orado, antes de ver el examen tiene un cierto temor, tiene un cierto miedo, una aprensión. Y hasta un profesional, cuando trabaja y va a hacer algún procedimiento en un área de un profesional de una determinada especialidad, va a hacer un procedimiento, hay un momento en que él siente un miedo, en el momento cumbre donde hay un cierto peligro. Y lo mismo ocurre con el profesional que trabaja en un proceso. En cada proceso, en el momento cumbre, lo que llamamos la prueba de fuego, aquí es donde se define, él tiene un cierto temor. Ese es el temor manejable, que nos permite no correr riesgos innecesariamente, riesgos excesivos. Pero hay un miedo que es el miedo exagerado,
el miedo que nos toma a nosotros, el miedo que hace que nosotros perdamos el control, que se convierte no en miedo, sino en pánico y posiblemente en temor. Ese miedo exagerado es el miedo que nosotros, cuando caemos en él, somos dominados. Y realmente ese miedo tiene una consecuencia inmediata desde el punto espiritual. Ese miedo nos roba la fe, nos roba el gozo y nos roba la fortaleza. Tomemos como ejemplo el cuerpo humano. Cuando usted tiene el miedo manejable, usted lo único que hace es que tiene cuidado. Pero cuando a usted lo atrapa el pánico, el temor, entonces, ¿qué ocurre? Le da taquicardia, le sube la presión sanguínea, los lípidos se le disparan, y eso puede traer en su cuerpo una serie de consecuencias que lo pueden llevar no solamente a la enfermedad, sino inclusive a la muerte. Pero Dios no nos diseñó para que temiéramos. Repito, Dios no nos diseñó para que nos dominara el miedo. La Biblia dice 365 veces que no temamos. 365 veces que no temamos. Es como si Dios quisiera darnos una promesa alentadora, liberadora para cada día. Miren, en esas promesas que Dios nos da, liberadora para cada día, a veces usted la deja pasar por alto. Y usted piensa que en usted reside todo el poder. Sin embargo, yo le llamo la atención hacia Génesis 15:1. Después de esta cosa, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No tema, Abraham, quítele a Abraham y recuerde que no debe temer. Hubo otro personaje que todos reconocemos, Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. En Isaías 41:10 encontramos que es el de los más populares. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, cuando usted ve eso, usted se da cuenta de algo. Dios llama a personas, Dios llama a la persona y junto con el llamado les da la fortaleza. No es usted. Junto con el llamado que Dios le da la fortaleza y lo desafía. Es un desafío y los desafía a ser valientes. Por tanto, no teman al dolor, a la soledad, al fracaso o incluso a la muerte. No tengan temor a nada, porque quien te llama hoy te sostendrá con su brazo poderoso. Hay una situación cuando usted está estructurando algo y usted es novato. Generalmente uno va pensando, y cada versículo escogido de esto fue pensando en algún hermano, alguna situación especial que me venía a la mente. Y lógicamente hay un versículo que yo quiero resaltar porque hay una hermana que salió de Estados Unidos junto con su familia, con el único activo de Josué
1:9. Y esa hermana le ha ido muy bien aquí, déjenme decirle. Y esa hermana ha demostrado que el Señor la llamó, pero la fortaleció, y el Señor la desafió. Y esa hermana, yo me atrevo a decir esto, los otros casos no lo menciono, pero como ella ha dado ese testimonio varias veces, yo me atrevo a decirle que salió de Estados Unidos solamente con esa promesa, la hermana María Elena. Es decir, que la promesa que el Señor le hizo a Abraham allá, usted dice, eso es historia. La promesa es que Dios es el mismo siempre, ayer, hoy, mañana y hasta la eternidad. Se la repitió a María Elena. ¿Y a cuántos de nosotros? Se la repitió. Entonces, usted podrá decir, bueno, el hermano me dice que no tema la soledad, pero la verdad es que estoy solo. Usted podrá pensar, el hermano me dice que no tema el dolor, pero la verdad es que tengo el dolor. Hermanos, miren, esas cosas ocurren, pero hay algo en lo que hay que estar claro. La palabra de Dios, la palabra con la que Él creó todo lo que existe, nos dice 365 veces que no temamos. El temor nos puede asolar, pero la fe domina. Leamos lo que dice 2 Corintios 4, 8 y 9. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Gloria a Dios. No hay por qué temer, hermano. No hay por qué temer. Tenemos el poder de escoger si vivimos por fe o si vivimos por temor. Tenemos ese poder. Dentro de la historia, para justificar, usted puede decir, bueno, es que esa situación puede ser, no puede ser. Mire, hermano, hay otros. El Señor no solamente llama a los que son mayores. Nosotros tenemos el ejemplo de alguien que fue llamado también, siendo un muchacho, David. David fue llamado. ¿Y cómo fue llamado David? En 1 Samuel 16, 12, nosotros encontramos cómo ocurrió eso. Vamos al versículo 10, por ejemplo. E hizo pasar Isaí 7 hijos. Antes que nada, vamos al 7, para que veamos esto. Samuel 16, 7. Samuel 16, 7. Primera de Samuel 16, 7. ¿Qué nos dice? Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo los desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Dependa de Dios y no le tema a ningún monstruo. Y miren cómo se llaman a David o a un niño. En el 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y recuerden que esos todos participaban del ejército, eran hombres fuertes. Entonces dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Toque ahí, fíjese cómo dice. Entonces, quiero que alguien lo lea. Entonces, levántate y úngelo. Ese es.
Ese es, David fue llamado. Y cuando David fue llamado siendo un niño, luego vemos nosotros en el 17:26 para qué Dios lo llamó. Porque después de eso, recuerden que el pueblo de Israel y su ejército estaban temerosos frente a los filisteos, representado por su gigante Goliat. Y en esa situación nosotros podemos ver cómo reacciona David, que fue llamado. David, a quien Dios había llamado, podemos ver ahí cómo reacciona. En el 17:26, David reacciona realmente de una manera como todo el que no tiene temor porque está lleno de Dios. ¿Qué dijo él? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No cabe duda de que David no tenía temor. Estaba lleno de fe, de confianza en Dios, y lo demuestra en ese mismo capítulo, en el versículo 32, cuando él se acerca al rey Saúl. Si usted lee la historia, le dice que todo el pueblo temía, lo que significa que el rey también temía, y el rey estaba ahí, pero estaban temerosos, y Goliat estaba desafiante. Y frente a ese temor, David, que no puede decirle al rey, porque corría peligro, rey, tú tienes miedo. No. David hace así, y le dice, y va donde el rey, y le dice, no desmaye, su señoría, porque yo iré a pelear con este filisteo incircunciso. ¿Qué nos dice eso? Que la fe de David era una fe de acción. David no dijo, ese filisteo incircunciso, no, hay que salir a hacer la obra misionera, pero me quedo. No hay que salir, no. David fue a pelear él solo. Y esa fe de David que no era una fe teórica, sino que salió a enfrentar al gigante. Cuando él lo sale a enfrentar, hay dos cosas a destacar. El gigante, ¿qué hace? Maldice a David. El gigante se sintió menospreciado y mal. Y dice, ¿cómo mandan a este muchachito? ¿Seré yo perro, qué sé yo? Y entonces, sintiéndose menospreciado, el gigante maldice a David con sus dioses. ¿Y cuál fue la respuesta de David? ¿Cuál fue la respuesta de David? Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Nosotros no tenemos nada que temer si mantenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, nuestra dependencia de Cristo Jesús fortalece nuestra fe. Y oiga, sí y solo sí. Sí y solo sí. Soltamos la mano de Jesús. Sí y solo sí. Quitamos los ojos de Jesús. Sí y solo sí. Abandonamos nuestra fe en Cristo Jesús. No podrá vencer el enemigo llamado temor. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender de Cristo Jesús. Usted me dirá ahora, qué bonito, pero el hermano se me ha quedado en el Viejo Testamento. Hermano, también hay apóstoles que fueron llamados por Jesús. Entre ellos tenemos a Pedro. Pedro fue llamado. Pedro fue llamado. En Mateo 4:18 encontramos, 4:18 y 19, encontramos la historia del llamado de Jesús a dos de sus apóstoles, a Pedro y a Andrés. Ellos estaban tirando la red.
Jesús va pasando y Jesús no le hace un discurso. Jesús no le habla de la geopolítica. Jesús no le dice que van a conseguir nada. ¿Cómo le dice Jesús? Jesús solamente le dice, venid en pos de mí. Punto. Y ellos inmediatamente soltaron la red y lo siguieron. Miren, mis hermanos, a partir de ahí, Pedro estuvo años andando con Jesús, más de un año andando con Jesús, 3 años, andando con Jesús. Y en Mateo 26:31, ya cuando prácticamente Jesús entiende que su ministerio está al culminar, en Mateo 26:31 Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Me siguen? Mateo 26:31. Sí, 26:31. Entonces, fíjense, en el 32 le dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre en el 26:33? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Fíjense que Pedro está tan convencido, tiene una determinación tal, que inclusive está diciéndole al maestro, hey, tú eres el maestro, pero yo soy un hombre que no fallo. Y vuelve el maestro y le dice, en el 34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro responde de nuevo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí hay 2 cosas. Pedro es el líder. Pedro es el que está hablando. Aunque todos no, yo tengo una convicción de que yo voy a dar la vida por ti. Y usted no le cabe duda. Pedro tenía una decisión que enfrenta al maestro y le manifiesta que está dispuesto a lo que sea por él. Y entonces Pedro, en ese momento, actuando con esa suficiencia propia, con ese valor que nosotros nos sentimos, pero propio, entonces Pedro le dice, no. La historia nos cuenta que a partir de ese momento Jesús fue a orar a Getsemaní, y cuando fueron a arrestarlo, ¿qué pasó? Primero, ¿qué pasó en Getsemaní? Se durmieron, ¿verdad? Pero además de eso, cuando fueron a arrestarlo, ¿qué pasó? Se dispersaron. Pero Pedro es un hombre de palabra. Pedro lo siguió de lejos. Pedro lo siguió de lejos. Y en el momento que Pedro lo sigue de lejos, ¿hacia dónde llevan a Jesús? Lo llevan hacia el Sanedrín, básicamente. Y cuando está allá, Pedro está de lejos y está ahí mirando. Y aparece una sirvienta, aparece una criada que ve a Pedro y le dice, tú también estabas con Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Negó. Pero Pedro, como lo negó, se movió de ahí hacia otro sitio, tratando de esconderse, pero siendo fiel a su palabra, a la de él, siguiendo el maestro de lejos. Y allá lo encuentra otro. Oh, pero tú eras de los que andaba con él. Yo no conozco a ese hombre. Más adelante viene otro, pero tú eres tan idéntico que hablan igual. Entonces él cambió el discurso.
y lo maldijo. Cambió el discurso y lo maldijo. ¿Por qué digo que cambió el discurso? Porque un cristiano no habla con palabras feas. Y él ahí en ese momento utilizó palabras feas para distanciarse, para ser diferente. En vez de ser diferente positivamente, se hizo diferente negativamente, contrario a lo que ya era su formación. ¿Y qué nos dice esto? Ese Pedro, que era un hombre leal, que era un hombre decidido, que era un hombre que siguió al maestro, que era un hombre que dijo que aunque todos los negaran, y que era un hombre que dijo que moría por él. ¿Qué pasó? ¿Qué cambio? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está la decisión? ¿Dónde está la supuesta lealtad? El temor, mis hermanos. El temor se robó la fe de Pedro. El temor se robó la fe de Pedro. Cuidado si el temor nos roba la fe a nosotros. Hermanos, nuestros temores nos vuelven traidores. Pedro tuvo, después del arresto de Jesús, la primera oportunidad de hablar a otros de Jesús. Pero se sintió tan intimidado, se sintió con tanto temor, se sintió con tanto pánico, que no solamente lo negó, sino que lo maldijo. Pedro fracasó miserablemente. Pero nos da una vislumbre, Pedro. Nos da una imagen clara de lo que todos nosotros podemos hacer si permitimos que el temor nos abrume. Posiblemente ninguno de nosotros digamos que no lo conocemos. Y más aún, mucho menos lo maldigamos. Pero es muy posible que actuemos como si lo hiciésemos. Una manera de expresar, de manifestar temor es quedar en silencio. Es no decir yo soy cristiano. Hermanos, donde quiera que nosotros vamos, está comprobado que dejamos una impronta. Está comprobado que influimos en alguien. Está comprobado que donde quiera que nosotros vamos, podemos de alguna manera influir en alguien. Y el Señor nos da la increíble capacidad de influenciar en nuestros humanos compañeros. Usted cuando está en su labor de trabajo, en su área de trabajo, usted no está con animales, que son humanos compañeros, que piensan igual, que usted puede hablar con ellos. Cuando usted está en un área social cual que sea, en un ambiente que se presentó, usted está con ellos, usted puede hablar. ¿Y qué ocurre? A veces usted no habla. ¿Por qué? Por temor. Usted está siguiendo al maestro. Usted vino aquí, está buscando de Dios. Pues mire, no tienen que ver las circunstancias. Dios te está llamando a la fidelidad. Los creyentes tibios son temerosos y callados. Los tibios son temerosos y callados. Pero se nos dice que seamos audaces en espíritu. Estamos para hablar, estamos para testificar, estamos para decir que somos cristianos con nuestra acción y con nuestra forma de actuar, con nuestras palabras. No importa el ambiente o la circunstancia. Veamos lo que nos dice nuestra lectura bíblica. Hechos 18, 9 y 10. ¿Qué es lo que dice? Entonces el Señor dijo a Pablo, ya estamos en Pablo,
en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, eso le pasó a Pablo. Si vemos el versículo, indudablemente que Pablo tenía temor, ¿cierto? Porque se le dice no tema. Pero más aún, Pablo se creía que él era el único. Nótenlo. Dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A veces nosotros tenemos temor donde estamos, porque pensamos que nosotros somos los únicos cristianos, o que nosotros somos los únicos, y resulta que donde quiera Dios tiene su pueblo. Usted no tiene que tener temor de hablar. Usted lo más que va a poder es encontrar hermanos ahí si usted habla de Jesús. Porque cuando usted se identifica, entonces los que están en esa línea lo buscan a usted. Y los que no son de su línea, ya usted sabe que no son de su línea y le toca entonces hacer el trabajo misionero. Noten lo siguiente. Hay otro personaje del Viejo Testamento que le ocurrió eso. ¿Lo recuerdan? Elías. Elías, en el primer libro de Reyes, en el versículo 19, en el capítulo 19, los versículos del 11 al 18, recuérdense que Elías, después de tener un triunfo tremendo por fe, entonces salió corriendo y cuando el Señor lo llama, no, que yo era el único que quedaba. ¿Y qué le contestó el Señor? Todavía quedan 7,000 que no han doblado su rodilla a Baales. Oiga, cuando usted esté en un sitio, no tenga temor, usted no es el único. Hable de Cristo Jesús. Noten lo siguiente. A partir de ahora, me surge una pregunta. ¿Qué impide hoy día que millones de personas se conviertan a Cristo entonces? La lujuria, la avaricia, la indiferencia. La formulé en negativo, vamos a formularla ahora en positivo. ¿Qué podría hacer que millones de hombres y mujeres tomaran este año la decisión de seguir a Cristo Jesús y dejar todo? Más templo, más televisión cristiana o más programas televisivos cristianos. Un desastre. La respuesta es sencilla a todo lo anterior. Nada de lo anterior. Todas esas cosas pueden ser necesarias, pero no determinantes para que una persona acepte el llamado del Señor. ¿Saben por qué? Porque no importa la estrategia publicitaria, no importa el sistema que yo use, no importa nada que yo pueda hacer, porque dice Proverbio 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Si el programa que yo he hecho, si la estrategia publicitaria, si lo que yo hago está de acuerdo al pensamiento de Jehová, el triunfo está asegurado. Pero no es estrategia humana, hermanos. Por eso, le puedo decir lo siguiente. Dios envió a su Hijo a la tierra con su plan. Nosotros somos los que nos ponemos a inventar, pero Dios envió a su Hijo a la tierra con su plan. Y Jesús nos dio la fórmula. Cabe la pregunta, ¿y entonces qué está pasando? El temor, hermano. El temor impide
que las buenas nuevas de salvación por fe en Jesús sean llevadas a todas las personas en nuestra nación y en el mundo. El temor, porque si usted no predica donde está es por temor. Si usted cuando se monta en el avión, en vez de hablarle a la persona del lado del problema de Corea, háblele de Cristo Jesús. El temor de hablar de Jesús. En vez de usted comenzar a decirle que yo me duele, que yo soy nervioso. No, yo tengo cierto temor, pero el Señor está con nosotros, no hay ningún inconveniente. Hermanos, ustedes saben qué pasa. Que el miedo paraliza las buenas intenciones. El miedo paraliza el entusiasmo y la determinación y el celo que tenemos de hablar con Jesús, de Jesús. Recuerden que el miedo robó la fe de Pedro, lo paralizó, lo convirtió en traidor, le quitó la pasión por hablar a otros de Jesús. Pero hay buenas noticias. Pero nuestro Dios es un Dios de amor. Él te llama para lavar tus pecados y te llama con una voz de misericordia. Si lo has traicionado como Pedro, si lo has negado como Pedro, al igual que a Pedro, Él está hoy, al igual que como hizo con Pedro, Él está hoy con los brazos abiertos, esperando que tú recapacites, que tú te arrepientas, que tú renueves tu pacto con Él. Hermanos, solamente estando en los brazos de Jesús podemos ser salvos. Pedro se arrepintió. En Mateo 26, 75 podemos leer lo siguiente. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se arrepintió. Lo que dice ese versículo ahí, ese lloro, es una evidencia del dolor que él sintió. Es una evidencia de su reconocimiento de que le había fallado al maestro. Es una evidencia de que él quería renovar su pacto nuevamente con Jesús. Pedro se arrepintió. Hermanos, por Pedro haberse arrepentido, es que entonces usted ve a Pedro, después de ese momento oscuro de su vida, usted ve a Pedro ¿cómo? Usted ve a Pedro orando, perseverando. Lo puede ver perseverando en Hechos 1:14. Usted ve a Pedro testificando en Hechos 2:40. Y usted ve a Pedro sanando en Hechos 3:1 al 6. Y de esos versículos quiero que leamos ese, porque eso es lo más importante para los más que sana, pero es con el poder de Dios. Fíjense cómo dice, Hechos 3:1 al 6. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro se arrepintió, hermanos. Ese Pedro medroso, que no pudo sostener su fe, que negó a Jesús ante una persona normal, ante una criada, es el Pedro que ahora levanta su voz, ya lleno de gracia, lleno del Espíritu,
levanta su voz en el Sanedrín y desafía los poderes terrenales. Y cuando digo que desafía los poderes terrenales es porque el Sanedrín era hoy en día lo que sería la Suprema Corte de Justicia y el Senado juntos. La Suprema Corte de Justicia y el Senado judío juntos. Y Pedro se levanta y los desafía. Y no importa, yo soy un... Y llega al extremo de morir crucificado con la cabeza para abajo. ¿Qué ocurrió? Hermanos, ha llegado el momento. Ha llegado el momento. A David, el Señor lo llamó. Y cuando el temor tocó a los filisteos, al pueblo de Israel y a su ejército, y los filisteos estaban ahí, David, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, respondió. Pedro, el temor lo enredó, lo atrapó, esa es la palabra. Pero cuando estuvo lleno del Espíritu Santo, cuando se dejó su condición personal y se entregó a Jesús, cuando dejó la autosuficiencia, entonces Pedro respondió con fe al temor. Si te toca la puerta, si te toca el temor, que sea la fe tuya la que abra la puerta. Ha llegado el momento, hermanos, en que con el poder del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hablemos de nuestro Padre Celestial donde quiera que estemos y con quien estemos. Lleno de fe, enarbolemos la bandera de la redención. Que Dios nos bendiga. Para finalizar nuestro culto de esta mañana, ¿cuál sería el himno? Si no, no te dé temor, el número 559. No te dé temor, 559. Uno, dos. No te dé temor andar por Cristo, y haz que brille en ti su luz, al que se lo confiesa siempre, todo regresa a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuando de tu parte esté, obra con amor, con fe, constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo,
Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque tú has hecho que yo y todos los que te seguimos perdamos el temor. Hoy ha sido un día glorioso en el que tu palabra nos ha dicho que no temamos a nada y no tenemos que temer a la soledad, al dolor, a la bancarrota, a nada tenemos que temer si te tenemos a ti, Padre eterno. Y sobre todo, Señor, tú nos das la fortaleza cuando nos llama y nos desafía. Yo acepté el desafío, Padre eterno, de ser hijo tuyo. Y cada uno de los que estamos aquí queremos salir para seguir siendo, Señor, predicadores donde quiera que vayamos. Gracias. Llévanos a nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús. Amén.